Muy bien, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Roberto Alejos Podcast. Hoy vamos a tener algo realmente de lujo, un amigo, pero además de un gran amigo, un compañero de muchas batallas, para muchos héroe en algunos temas, para otros el que pone la piedrita en el zapato, de eso se trata, ¿verdad? Y realmente no se vale, hoy sí no se vale que no se queden hasta el final, no se vale que no nos manden sus comentarios, que no presionen la campanita para que les avise cada vez que subimos un capítulo, ¿verdad? Pero sobre todo no se vale que cuente que esto es hasta cierto punto didáctico, educativo. De eso se trata el tema de hoy. Y amigable, señor, amigable. Y muy amigable. Muchas gracias, Roberto. Pedro Trujillo, bienvenido, Pedro. Gracias por haber aceptado esta charla, la tacita de café. Ahí está. Ahí estamos. Y no, gracias a ti por la invitación. Y sí, quédense hasta el final, porque muchas veces se sacan impresiones demasiado rápidas. Así que quédense hasta el final. Vamos a tener aquí una charla de lo que don Roberto quiera y gustosamente nos despachamos. ¿Está usted cansado de estar ordenando hojas de vida, de estar llamando candidatos para escoger lo mejor? Olvídese de pasar esas horas haciendo este trabajo. Transdoc lo hace por usted. Transdoc es la fusión de tecnología y procesos de reclutamiento. Por eso es que Transdoc es la feria virtual de empleo permanente en Guatemala. Bueno, empecemos, la gente dice, ¿y quién es ese Trujillo? ¿De dónde vino? Bueno, pues este señor Trujillo... ¿Quién trajo este español a Guate? Bueno, no fue la época de la conquista, hay que decirlo. Ajá. No, yo iba a ir a Bosnia, esto lo sabe poca gente, yo iba a ir a Bosnia, yo hablo francés y me iba al gabinete de operaciones de la división Salamandre, que estaba actuando en Bosnia al final del 97, y aquí se mató un compañero mío, yo fui militar, se mató un compañero mío en Huehuetenango, se estrelló un helicóptero de Naciones Unidas y murieron, no sé si 7 o 9 integrantes, entre ellos este compañero mío, y entonces yo dije, bueno, nada de Bosnia, agarra las maletas y tiro para Guatemala. Y aterricé aquí con Naciones Unidas a sustituir a este compañero mío que se había muerto. En la época de la Minúa fue eso, ¿verdad? Exacto, eso fue en mayo del 98, exactamente. Muy bien. Así que así aterricé yo aquí. Y de repente, Pedro Trujillo, el catedrático universitario, asesor, analista político, columnista, tele, radio. Pues todo eso, medios. Roberto, aunque la gente no se lo cree, es pura casualidad. Ajá. Pura casualidad. Porque yo vine en el 98, me enamoré de una chapina, que es la madre de mis hijos, y en el 2000, eso de amor de lejos de pendejos. Claro. Y entonces dije, no, aquí lo tenemos que dar. Y yo dejé el ejército y me vine. Hice una maestría en Relaciones Internacionales, hice un doctorado en Ciencia Política, y vamos a decir que me acerqué más de lo que ya había estado, a la academia. Y a partir de ahí me quedé en la academia. Y luego me llamaron de varios programas de televisión. Me llamó Dionisio Gutiérrez, pero también me llamó Alfred Cashman. Y también me llamaron de Emisoras Unidas. No sé por qué. Era el momento de la guerra de Irak, 2003. Yo estaba dando clases y vamos a decir que pegué en la radio o pegué en la tele y dijeron, pues que se quede ahí. Y a partir de ahí toda es historia. Aquí estoy, mira tú. Una sociedad ahí con Claudia, con Juan Luis y un tiempito con Silvia. Exacto. ¿Verdad? Nosotros estábamos en Canal Antigua cuando Eric Archila es perseguido por la justicia. Todo el mundo empieza, vosotros que trabajabais vosotros que sois corruptos. Entonces nos juntamos con Juan Luis un 3 de enero, que quiero recordar. Y con Claudia dijimos, oye, nosotros estamos aquí sufriendo un costo de otra persona. Nosotros no trabajamos, vamos a decir, sí trabajamos en Canal Antigua, pero no estábamos asociados con Archila. Es decir, corríamos con los costos de lo que él había hecho o de lo que a él le señalaba. Entonces dijimos, hagamos una sociedad nosotros y somos nosotros responsables de nosotros mismos. Entonces hicimos una sociedad y desde entonces compramos el tiempo al aire y hacemos nuestro programa y nosotros somos responsables de pagarlo y de rentabilizarlo. Y hasta ahí. Y ya no dependemos de nadie, porque al final te llevas los éxitos, pero sobre todo las culpas de otros. Claro. Ahora nos llevamos las nuestras, que ya va bien, no te vas a creer. Ya va bien. Con criterio. Con criterio. El nombre nos lo regalaron unos amigos. Unos amigos nos dijeron, oye, os vamos a regalar una empresa de imagen de estas, ¿verdad? Para que vea cuál es el mejor nombre. Y efectivamente, ellos pagaron esa empresa vino y al final con criterio.
Que no te creas tú que cuando elegimos el nombre dijimos, bueno, aquí van a quitar el con, van a poner sin, van a poner... Y dije, bueno, nos arriesgamos a eso porque da igual el nombre que elijas, siempre va a haber un chispudo que le saque punta. Que le saque punta. Y creo que con criterio pues reúne la filosofía inicial. Nos gustó y ahí nos quedamos y ahí vamos. Bueno, qué bien, también. Gustavo Berganzas, eso que también estuvo con ustedes un tiempo. Bueno, amigo, Gustavo Berganza, Silvia Jereda, ¿no? Paola Hurtado, estuvieron con nosotros en la época de Canal Antigua, en la que cada día 2 analistas presentamos el programa. Ajá. Y luego los fines de semana éramos 4 fijos. Los 4 fijos de ese fin de semana, o sea, de esos fines de semana, era Juan Luis, Claudia, Paola y yo. Y luego de lunes a viernes... pues Silvia y yo éramos una pareja que presentaba, Juan Luis, creo, y perdón si me pierdo, presentaba con Paola o con Claudia, Claudia con Gustavo Berganza, y bueno, hacíamos grupitos así mixtos para ser diferentes. Un bonito equipo. Pues sí, la gente es buena. Pues con Pedro hemos coincidido en un montón de temas, estamos recordando fuera de cámaras aquel ENADE sobre seguridad y justicia que estaba... el famoso Carlos Castresana pidiendo que legisláramos tu paisano mi paisano ahora, ¿verdad? Para que la CICIG tuviera las herramientas necesarias. No existían todas esas leyes en este país. Así es. Me había tocado ser presidente del Congreso, algo no planeado, era Taracena el que quería ser presidente del Congreso, no yo, y ahí nos convertimos en una especie de cómplices. Desde ahí viene el amarre que me hacen con Helen Mack, que fue la que sirvió de controladora, en fin, ¿verdad? Pero entre todas las cosas que nos unen, inevitable hablar de Sandra Torres, Pedro. ¿Ah? Bueno, hay que hablar de ella. ¿Qué es Sandra? Porque es un ejemplo de qué, Mira, una yo creo... dama que haciendo papel de candidata, de una candidata, bueno, no sé. Mira, yo creo que Sandra Torres tiene 2 lecturas. Si uno quiere ser correcto, tiene 2 lecturas. A Sandra Torres nadie le puede negar lo intensa que es, y en política eso es bueno. O vamos a decir, en cualquier cosa, ser intenso tiene sus virtudes. Claro, también tiene su defecto, ¿no? Pero tiene su virtud. Creo que es una mujer trabajadora. Creo que otra cosa es que el trabajo que haga a ti no te guste, o a mí, pero es una mujer trabajadora, es una mujer persistente, es una mujer... En España se dice, no sé aquí si eso, espero que no suene mal, perro de presa, es decir, ella agarra algo y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Y eso es bueno, por ejemplo, en un directivo de una empresa, en un investigador. Es decir, Sandra Torres no le podemos quitar sus virtudes. Aunque no gusten a uno, hay que reconocerlo. Y luego también tiene sus defectos, la ambición, una ambición no ya desmedida, yo creo que es una ambición enfermiza. No le salieron las cosas como ella quería y evidentemente eso la convierte en no sé, casi en una enferma del poder. Y luego también la manipulación. Y luego la falta de humildad, porque yo creo que ya Sandra Torres en cualquier país del mundo le habrían dicho, mire señora, usted lleva 4 intentos, 1 que la Corte le quitó y 3 más. No ha salido en ninguno, disculpe. Ábrale espacio a otros que había ahí que se tuvieron que ir. Carlos Barrera, que estaba... o bueno, los que hay, ¿verdad? Ajá. Pero la señora ahí sigue. Entonces es un equilibrio entre virtudes y defectos de una persona que ya pues todo el mundo ha rechazado de una manera bastante manifiesta. Eso diría yo que es Sandra Torres de una manera pues suave o superficial. ¿Verdad? Y esto refleja un poquito lo que nos pasó en esta elección, porque gente como Sandra Torres hizo que el voto nulo fuera ganando, ¿verdad? Totalmente. Al final ganó el voto nulo, Pedro. De hecho ganó. ¿Sí? De hecho ganó, y yo creo que ese es uno de los problemas que mucha gente ahora no entiende. Hay que leer el resultado de las elecciones pasadas. El resultado primero, porque vamos a ver, cuando tú vas a una tienda y dices, mire, quiero un helado, ¿de qué lo quiere? Lo primero que uno dice es realmente de lo que lo quiere, de fresa. Claro, cuando la señora de la tienda le dice, mire, de fresa no es, de vainilla o de chocolate, dice, no, vamos, está bien. Démelo de vainilla. Y no vale luego decir, el helado que más se vende es el de vainilla. No se vende más el de vainilla. Se vendería el de fresa si lo tuvieras, pero no lo tiene. Eso es un poco lo que ha pasado en estas elecciones. El señor Arévalo, el presidente constitucional, tuvo 9% de votos. Eso es lo que tuvo. Eso es lo que tuvo. De primera preferencia, creo que 600.000 de 9 millones y medio, pues no, ni el 9%, el 6,5%. Bueno, un porcentaje muy pequeño. Sandra Torres tuvo 10, 11. Eso es lo que la gente prefiere. Luego, entre los dos, evidentemente eligen a uno.
pero porque solo le das dos opciones, ¿verdad? Y me da la impresión de que eso es no sé, la esencia que el ciudadano, en mi opinión, no ha terminado de entender, y se le da se magnifica el poder que realmente tienen respecto de lo que matemáticamente tuvieron. Ya. Entonces, pero hablemos de los tres poderes del Estado. Hablemos. Porque con ese porcentaje tan tan bajito, digamos, de votos en relación al universo total, se crea una expectativa muy grande de semilla. Exacto. ¿Verdad? Y cuando llega la realidad, ¿cómo analizamos? Bueno, cuando llega la realidad, mira, aquí el país hay una realidad que nadie puede negar. Está hasta las trancas de corrupción. Pero no de los políticos. Dicen, no, los políticos. No, perdona. Corrupto es el que pide una factura a nombre de él cuando es de otro. Corrupto es el que no hace la fila cuando la tiene que hacer. O sea, todo el que se salta las trancas, como se suele decir coloquialmente, pues denota una corrupción. Y el político que tiene más poder se salta las trancas más que los que no tienen, lo que no significa que los que no tengan poder no se salten las trancas, se las saltan hasta donde puede. Entonces la gente estamos, y creo que todo el mundo está harto de la corrupción, aunque siga habiendo la corrupción, a lo mejor no está todo el mundo tan harto. Entonces cuando llega un gobierno, o cuando hay un gobierno, y el de Semilla lo es, yo lo voy a decir públicamente, para mí, y lo he dicho, para mí el presidente Arévalo es un hombre honesto y correcto. Otra cosa es que sea eficiente o no en lo que hace, correcto y honesto. Entonces cuando llega una promesa de honestidad, todo el mundo la agarra como agua en el desierto, y sube el nivel, pero sube el nivel artificialmente, y ahora nos estamos dando un batacazo. Yo creo que es lo que está ocurriendo ahora. Oye, ¿y aquello que iba a arreglarlo todo? No se puede. Exacto, no se puede, no se sabe, no se quiere, no hay fuerza. Cualquier calificativo que pongas puede servir. Conclusión, como decía mi cuñado que falleció, que era gringo, y tú le decías, Tom, ¿cuál es la diferencia entre delete y erase? Y se quedaba aquel gringo pensando y decía, no lo sé, pero al final todo se borra. Pues esto es igual, al final no funciona. Esa es la realidad. Hoy por hoy no funciona. No funciona, ¿verdad? Está entrampado. Exacto. Ya sea porque el equipo es muy pequeño, porque la corrupción es muy grande, porque no haya voluntad, porque no se sepa, porque hay mucho técnico y poco político. Es decir, cualquier cosa que tú pongas en la lista yo lo firmo. Pero estás conmigo que hoy estamos igual, que, ay no, es distinto. ¿En qué? No, hoy no se roba. Perdón. No roba el gobierno. De acuerdo, eso lo puedo aceptar. Pero el que puede mete la mano. Entonces, como antes o peor, es un tema terrible. Claro, antes se lo llevaba fulanito y todos sabíamos quién era el fulanito, y ahora los COCODES, los CODEDES, los alcaldes se recetan 15.000 millones más, aunque no todos han ido para ello, y estamos seguros de que se gasta bien. Y sobre todo, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado de enero aquí? ¿Tenemos mejor salud? ¿Mejor educación? Hombre, 6.000 colegios remozados, está bien. Si ese es el éxito de un gobierno, pues está bien. De verdad, ese es el éxito. Bueno, y eso, Pedro, también la relación con el Congreso y esa imagen que se creó de que había una alianza que logró poner a Samuel Pérez de presidente. Yo lo llamé la primera victoria. Después la segunda victoria, la Corte quita a Samuel porque legalmente no podía ser. Sirvió para la transición que llegara Samuel, pero entonces eligen a Neri Ramos, que solo tiene 2 votos en el Congreso. Entonces también aparenta ser una gran alianza ejecutivo-legislativo para cogobernar. Así es. Y entonces oye que no hay cogobierno, que no les dieron los gobernadores que esperaban, que no tienen puestos en el gobierno, que lo siguen viendo con eso, hasta que llega el tema precisamente de los COCODES, CODEDES, la famosa ampliación o readecuación presupuestaria, como la quieras ver, ¿verdad? Y esto vuelve a crear una imagen de que es un Congreso que sí funciona, o que sí se pueden poner de acuerdo, ¿verdad? Me acuerdo algo mencionaste ahí entre alianzas o intereses, ¿verdad? Sí. Y se vuelve a repetir. Mira, ahorita estamos a las puertas de ver el nuevo presupuesto. Si la nueva mesa directiva. La junta directiva, que yo siempre he criticado ese tema de que se pueda elegir 90 días antes. Entre ese tema, ¿cómo ves ese Congreso? Entre alianzas, amigos, intereses. Mira, el presidente sacó los votos que sacó. Hay 23, 27 diputados de Semilla, por ahí. Y el resto son electos en las mismas elecciones
por el mismo procedimiento democrático que el presidente, que también la gente parece que no quiere entender eso. Es decir, el diputado X, ese que te cae, el que te cae peor que ninguno, que los hay, ese diputado que te cae peor que ninguno es tan electo democráticamente como el presidente Arévalo, que te cae mejor que ninguno. Eso la gente parece que no lo quiere entender. Es decir, quizás hasta el mismo ciudadano que votó al peor diputado, y no le ponemos nombre para que nadie lo sea, votó por ese mal diputado, ese diputado que todos sabemos que es un desastre, y por el presidente. Es el mismo procedimiento democrático. Conclusión, el concepto de democracia radica por igual en los dos. Entonces llega un Congreso que tiene como 105 votos, y se ha visto en las elecciones de corte, que no son del partido oficial, ni de sus aliados, que te dice, aquí mando yo. Aquí mandamos 105 votos, te guste a ti o no te guste. Y es el mensaje que le manda al presidente. ¿Quieres aprobar el presupuesto? No hay ningún problema. Pero metes 8.000 millones aquí para mí. Bueno, cuando digo para mí me refiero para mis diputados distritales, para mis alcaldes. ¿Qué quieres? ¿Pertenecer a la mesa? No hay ningún problema. Estos proyectos de ley entran ahí. Y si no, no va. Y si no, no va. Entonces la gente se revela, pero es que la misma gente votó al Congreso y votó al presidente. No nos engañemos. No nos engañemos. Eso es lo que hay. Por eso yo me he preguntado muchas veces, Roberto, y lo voy a decir aquí, para que el que nos vea critique luego. ¿Qué responsabilidad tiene el ciudadano? Las autoridades no llegan ahí, no, es que el diputado Alejo, ese es un desastre. Pero espera, él no llegó allí diciendo, aquí vengo, soy el diputado Alejo. Alguien le puso 40.000 votos detrás, 30.000 votos detrás. Entonces, ¿por qué lo criticas a él y no criticas a quienes lo eligieron? ¿Qué culpa tenemos los ciudadanos? Yo creo que es una pregunta que hay que hacerse. Un sistema, además un Congreso exageradamente dividido. O sea, yo no había visto, porque cada bancada, regresamos al tema de Sandra, ¿verdad? Solo la UNE, por ejemplo, ya está partida en 3, exacto, ya arrancó sus expulsiones y a contentarse con los demás y todo, pero ella es el ejemplo y lo más público, pero sí están la mayoría de bancadas, ¿verdad? La mayoría, tú lo has dicho, en la elección tú ves la mayoría de bancadas partidas, dividiendo votando A, votando B, porque dentro, bueno, entonces está en el Congreso, no hay ahora cada vez menos hay partidos políticos. La UNE fue un partido político unido, nos guste o no. Claro, sí. Creo que es el partido político histórico que más poder ha tenido. Entre diputados y alcaldes, no ha habido legislatura que no haya tenido 1/3 o 2/3 del Congreso y 1/3 de los alcaldes. O sea, ha tenido, y es un partido consolidado. Le guste a uno o no le guste, pero ahí esos otros partidos que tienen 2 diputados, 1 diputado, 5 diputados, de verdad que ahí hay alguna masa sólida. Y la UNE lo que tiene, pienso yo, son distintos liderazgos en los que el diputado X dice, bueno señora, discúlpeme, no podemos seguir con usted. ¿Qué futuro tiene? Le voy a poner nombre, sí, ahora que está fuera. Carlos Barrera, por ejemplo, que fue un diputado de la UNE, que es un hombre técnico, que te gustará más o menos, ese no es el punto, pero creo que es un cuadro del partido con características y capacidades. Bueno, Carlos Barrera se puede morir ahí antes que Sandra Torres. Pues dale el paso a los Carlos Barrera que hay en la UNE, ¿sí? Karina Paz se llama, ¿no? Ajá. Bueno, esa es otra diputada que te gustará más o menos, pero ahí tiene. Pero esas figuras nunca figuran en la UNE con una señora como Torres. Las mata. Pues se rompen el partido, que creo yo que es lo que han hecho, ¿verdad? Que es lo que han hecho, claro. Que es lo que han hecho, claro. Y en los demás partidos que no hay una Sandra Torres, donde el candidato a la presidencia es el secretario general, cuando ya no llega al Congreso de la República, pierde el poder total. Ahí hay un tema que yo he criticado, que es la instancia de jefes de bloque. No debería existir. El poder queda en la instancia de jefes de bloque y ya no queda en los comités ejecutivos de los partidos políticos. ¿Verdad? Y entonces empieza la guerra interna, ¿verdad? Bueno, mira, por ejemplo, Mulet. Sí. El partido de Mulet, ¿realmente tiene relación con Mulet? Y como tú bien dices, llegaron los diputados, sacaron al candidato. Y quizás lo puedes ver con otros partidos de manera parecida. Es decir, el candidato quedó fuera y quedan los 2 diputados, los 3, ahí haciendo sus apaños, sus cosas, sus discusiones correctas, pero no hay partido, no sé si me expliqué. Sí, sí. Mañana a ese partido llega otra persona, ¿y de dónde sale esta persona? ¿Qué? Partido de Suri, por ejemplo. ¿Dónde está Suri? Desaparece del mapa y solo aparece cuando...
Eso no ocurre, o sea, eso no ocurre en los lugares que hay partidos políticos serios. La UNE, por eso digo, al frente de Sandra, nos guste o no, hay que reconocerle a la señora que ella sigue jalando las carretas. Claro, ya está uno harto de carretas y de bueyes, pero estarás conmigo que sigue. O sea, como virtud de seguir, sigue. Sí, sí. Con la necesidad de ser o yo o nadie. Exacto, con la necesidad, el egoísmo, lo que tú quieras. Pero sigue. ¿Hay otro partido que siga esa fuerza? Yo creo que no. Por el momento no, porque Semilla, que es el bueno, partido nuevo que está nuevo, creciendo lleva y ya está ahí con problemas internos. Y también tiene varios liderazgos ahí, que a ver cuál triunfa, de corrientes que van desde el progresismo más extremo hasta una socialdemocracia bastante aceptable. O sea, hay un espectro ideológico ahí y hay 3 o 4 liderazgos. Tú ves a Samuel Pérez, pero también ves a Andrea Villagrán, pero también ves a Jonathan Benco, es decir, y no son iguales los 3. No son iguales los 3. Están en Semilla, pero ahí hay un espectro, una especie de acordeón que jalas de una izquierda más moderada, si tú quieres, a una izquierda más pronunciada. No hay radicales, pero sí hay unos progresistas más pronunciados que una izquierda más centrada, vamos a decir, más al centro. Sí, y lo típico del partido Vamos, por ejemplo, que es típico, durante el gobierno crecen, termina de ser gobierno y murió. Por ejemplo, realmente hay gente que dice, no, Yamatei, Miguelito, ¿realmente Yamatei lidera ese partido? ¿O son intereses de todos los que hicieron ese partido que convergen en muchas cosas? Es decir, yo creo que se juntan como para salvar la cara de lo que hicieron. Pero realmente hay un liderazgo. O no se disuelven porque tienen intereses comunes. Y yo creo que más es lo segundo que lo primero. Que lo primero. Exacto. El grupo que se mantiene porque tienen intereses comunes. Hombre, defenderse de lo que hicieron cuando gobernaron. Totalmente. Hay que justificar lo que desapareció, hay que justificar políticas que nunca existieron, robos si es que existieron, denuncias si es que las hay, Entonces, mejor tú y yo tenemos un interés común, seguimos, pero tú y yo no nos lidera nadie ni nos interesamos para el futuro, pero tenemos que defender el pasado. Sí. Y otro grupo dice, aprovecho para irme, ya que no hay líder. Y se van. Pero tienes que estar limpio. Para irte. Ese es el punto. Me voy a ver si me echan la culpa de todo lo que se perdió ahí, ¿verdad? No, sí, nos queda por avanzar mucho como país. Y yo, de verdad, observándole de fuera, yo soy más chapín ya que español. Y lo digo, hay quien, me da igual lo que piense. Mis hijos son chapín. O sea, yo soy más. De hecho, a mí me costaría mucho volver a España porque yo estoy muy acostumbrado aquí. Yo estoy ya muy adaptado. Y yo que quiero este país, obviamente a mi manera, bueno, cada uno la quiere a la suya. Yo veo que nos falta mucho por avanzar y me da mucha pena. Me da mucha pena. Yo no veo ese optimismo que mucha gente ve en que alguien va a salvar esto. Oye, ya llevamos más de 200 años de independencia. Llevamos 80 años de revolución. ¿Cuánto tiempo más necesitamos para cambiar ciertas cosas básicas? ¿Cuánto más? Y regresando al tema Congreso, mucho de eso amerita esa reforma constitucional de seguridad y justicia que no se dio, ¿verdad? El tema, las famosas reformas, los acuerdos de paz que ahora son recuerdos de paz, en ese tema. Y si queremos reestructurar el país, hace poco estuve aquí con Catalina Soberanis que decía una refundación del país en la Constitución. Pero necesitamos ahorita hacer otra cosa. ¿Cómo lo hacemos con un Congreso como el que tenemos? Bueno, eso es difícil. Con esos liderazgos inexistentes. El problema es si es peor el remedio que la solución, como dicen por ahí, o el remedio que la enfermedad. La pregunta que tú haces es muy, muy oportuna y yo no tengo la respuesta. ¿Estamos en condiciones de hacer una Asamblea Nacional Constituyente que nos lleve a un buen fin? Y posiblemente la respuesta sea que no. Con lo cual dice, bueno, me quedo como estoy, porque si hago algo no sé a dónde voy a llegar. ¿Y sabes cuál es el mejor ejemplo? Chile. Y Chile, para mí, mis respetos a Chile y a Boric, que es un hombre de izquierda, porque ahí se hizo un intento de reforma constitucional. El primero, yo el segundo ya reconozco que leí poco, pero el primero lo leí. El primero era un recorta-pegue que colorea de un montón de intereses y hasta de estupideces, como decía, diablos, esto no es una constitución. Y el pueblo chileno con su madurez dijo no. Y ahí sí, y no han cambiado. Pero aquí haríamos lo mismo o seríamos capaces de... Bueno, tú eres constituyente. Claro. Y si estás proponiendo eso es porque tú mismo crees que se ha superado, ¿verdad? Aquel momento histórico y que hay cosas que sirvieron para entonces, seguro,
y que ya no sirve. Sí, ese es lo que pensamos los constituyentes. Estamos haciendo un diplomado ahora en nuestra asociación Caminemos y el Instituto de Estudios Constitucionales, donde reconocemos todo lo bueno que se hizo, una verdadera refundación del Estado, la Corte de Constitucionalidad, la Pro Derechos Humanos, o sea, nos reinventamos, digámoslo de alguna manera. Pero eso hace 40 años, Pedro, y en muchos temas fallamos. Pero además falló la reforma constitucional del 93-94, en el caso de las Cortes, que vamos a hablar más adelante. Pero sí, hacer un llamado a una Asamblea Nacional Constituyente ahorita, en esta confrontación, en esta falta de liderazgo político, sin partidos políticos, es un tema muy alto. Y no fallaste, Roberto, yo no creo que fallaste. Hiciste lo que podíais hacer para salir de una dictadura. Es decir, que había, por ejemplo, yo a mis alumnos muchas veces les digo, ¿qué constitución del mundo el ejército tiene un capítulo entero? Ninguna. Bueno, había que darle al ejército un capítulo porque estábamos saliendo de una dictadura. Claro. ¿Qué constitución del mundo tiene? Y así nos podemos ir con muchas cosas. Pero era lo posible en el 85, lo posible. Hicisteis lo posible, pero pues ya caducó, o ya topó, y ahora hay que hacer otro paso. O sea, no se equivocase, yo no creo que se equivocaran. Hicisteis lo que mejor se podía hacer de corazón y de momento, pero pues ya no sirve. Ya no sé, 40 años después. Y hay temas que en aquel entonces no existían. Todo el tema derechos de las mujeres, no habían arrancado las convenciones todavía, los tratados, mucho menos el tratado de los pueblos indígenas. Exacto. Todo eso no era, y a pesar de eso, ahí están en la Constitución, un enfoque muy humanista, es una Constitución muy enfocada a los derechos humanos. Quiero recordarles una vez más Anestil Gotas. Nada mejor para el dolor de oídos y el dolor de muelas, la mejor anestesia. Lo encuentra en sus farmacias preferidas. No se vale que seamos irresponsables. Hay que hacer el amor con tranquilidad, pero sobre todo con responsabilidad. Masculán, un preservativo de marca alemana. Pruébelo. Lo encuentra en tiendas de conveniencia y en sus farmacias. Pero ¿qué hacer, Pedro, para reforzar ese sistema de partidos políticos, ese sistema republicano basado en esa democracia inexistente? Casi? Siempre se han puesto de ejemplo, y creo que es un buen ejemplo, los pactos de la Moncloa. Siempre se han puesto de ejemplo. Yo viví la España joven en la que la transición política de una dictadura a una monarquía constitucional, o sea, una democracia, aquello era... Había grupos que no lo querían bajo ningún concepto. El franquismo y la dictadura estaba hasta la médula arraigada, pero hasta la médula. Y los progresistas querían ser extremistas, querían que volviera el comunismo del año 36 con Santiago Carrillo. Bueno, ahí se ha juntado la derecha, el centro, la izquierda, y hay que reconocer que como caballeros dijeron, vamos a ver, por ejemplo, te voy a poner 3 ejemplos, pero ¿verdad? Se pueden sacar mucho. Por ejemplo, el 5%, me estoy inventando los números, el 5% del presupuesto nacional no hay que ponerlo en la Constitución. Cualquier gobierno que llegue va a salud. Cuando digo el 5, digo el 25, no sé si me explico. Okay. Y cualquiera que llegue, ¿estamos de acuerdo? Sí, ok. El 10% del presupuesto, el que sea, se va a educación. Y se va a educación así. Un 2% para aumento de salario. Un 5% para mejora de infraestructura y un 3% para otras cosas, por poner un ejemplo. Y todos estamos de acuerdo y firmamos eso. Entonces llega Semilla y ahí tiene los parámetros, ¿no? Que funde una escuela o no es otra cosa, pero tiene que invertir el 3%. ¿Me explico? Bueno, porque todos estamos de acuerdo en que estamos más en educación. ¿Sí? Sí, ok. Todos estamos de acuerdo en que estamos más en salud. Sí, sí, ok. Todos estamos de acuerdo en que estamos mal en vivienda, en comunicaciones, en justicia. Bueno, pues hagamos un plan de mínimos. ¿Por qué no se hace? ¿Quién convoca el Pacto de la Moncloa? Bueno, el Pacto de la Moncloa lo convoca Adolfo Suárez, que era el presidente del gobierno, pero ahí entran al trapo la Alianza Popular, el Partido Popular luego, ¿verdad? Del señor Fraga Iribarne, ahí entra el Partido Socialista de Felipe González, un señor que era socialista y republicano, no era monárquico. Y de pronto se ponen de acuerdo, diablos. Si es que hay cosas, es como si tú y yo tenemos un accidente y Dios no lo quiera, yo te ayudo a ti, tú me ayudas. Ahí no es momento de odio, ahí es momento de mucha... Hay que salvar la vida, hay que salvar a los hijos, si los tienes o a los míos, y luego ya nos pelearemos, hombre.
¿no? Aquí nos matamos y luego vemos quién quedó vivo. Sí. Diablos. Y digamos aquí, como esa falta de liderazgo en los partidos políticos, no surgen nuevos líderes, ahí están en la pelea. Primero en la pelea por quedarse con la ficha, si estuviéramos hablando deportivamente, ¿verdad? Sí, ¿Quién se queda con la ficha? ¿Verdad? Después ver quién la dirige, tendrán que buscar quién va a ser candidato o candidata a la presidencia. Esa pelea actual no permite tener la unidad para que sea desde el Congreso ese llamado a un mínimo. Pero mira, el Congreso lo podía hacer. Fíjate, yo creo que estaríamos de acuerdo. Voy a decir varios nombres y vas a ver cómo en la mayoría estamos de acuerdo tú y yo. En otros posiblemente no. Por ejemplo, este país tiene un Eduardo Strein. Dijimos, oye, pues ese tío sirve. Ponlo en la lista. Este país tiene liderazgos indígenas. ¿Quieres Telma Cabrera? Pues está Telma Cabrera. ¿Cuál es el problema? ¿No te gusta Telma Cabrera? Pues está Martín Toc. ¿No te gusta? O sea, estoy seguro que sacamos 2, 3 liderazgos que los dos decimos, ok, me gusta más, me gusta menos, pero está ahí. Este país tiene empresarios de renombre, por ejemplo, Ricardo Castillo, un señor que uno dice, diablos. Entonces, sí puede el Congreso delegar en un grupo de notables la elaboración de unas bases mínimas de convivencia, así le llamaría yo, o como le quieras. A que si hablamos decimos los dos, oye, pues esto tiene sentido. Bueno, elabora la idea, el Congreso, un grupo de notables, y si no son esos, son otros, no sé, es que hay mucha gente notable, tú lo sabes igual que yo, y que lo hagan, y que hagan un listado diciendo, miren señores, esto es lo que hay que ponerse de acuerdo. ¿Se ha hecho esa lista? No. En otros gobiernos ha sido el presidente de turno. Bueno, los acuerdos de la actualización de Berché, los diálogos... Pero eso tiene una lectura, no sé si ideológica. Ajá. Ok, hagámoslo lo más neutro posible. No es una asamblea constituyente, pero sí es una designación de notables. Y tú estás de acuerdo conmigo que gente como tú os juntáis y sacáis un listado de 10 notables. Y si alguien mira y dice, yo creo que falta, pues mete notables de ese grupo que falta, no pasa nada, mete. Y se sientan y platican y son gente correcta. Bueno, hoy hablamos en la mañana, cuando Ríos Montt lo ponen después del golpe de Estado, lo primero que hace es crear un Consejo de Estado, donde estaba, ¿verdad?, desde lo más notable del sector privado, gente, Javi y papá, hasta gente, digamos, cooperativistas, sí, la gente progresista, o los socialdemócratas que fueron la comisión política, la presidió Serrano Elías, ese Consejo de Estado. De ahí sale la ruta de retorno hacia la democracia, que Mejía Vítores la respeta. ¿Le toca a Bernardo hacer eso o no puede hacerlo Bernardo? ¿No tiene la fuerza? Mira, es más, profundicémoslo para que lo haga. Habida cuenta que está tan bajo, vamos a decir, en esos momentos, quizás sería un aporte. Mire, aquí yo voy a hacer lo que pueda, pero voy a dejar una hoja de ruta pactada. Mira, ¿por qué no? Ahí está, una hoja de ruta con gente notable, gente que poca gente, perdón por la redundancia, se cuestiona. Porque a ti te podrá gustar más o menos Edith Stein, por poner un ejemplo, Catalina Soberani, por poner otro ejemplo, o cualquiera. Pero si tú te sientas seriamente y dices, bueno, no se trata de los que a mí me guste, porque si es lo que a mí me gusta, elijo a mi madre y a mi abuela. No, se trata de los que entre todos veamos que, mira, yo de esa persona, por ejemplo, yo del presidente no puedo decir que no es honorable. Pero es que es de izquierda, es que es de derecha, me da igual, no me gustará políticamente hablando, que no significa que eso sea verdad. Pero yo no puedo decir que, bueno, pues ahí tienes una figura. Si es un tipo honorable, pues venga para adelante. ¿Se puede hacer? Se debe. Esa es la palabra. Lleva razón. Porque, digamos, lo hemos tratado con los constituyentes, decimos, no, ya estamos viejos, nadie nos cree, pero algo tenemos que hacer. Bueno, no estáis tan viejos. Mira los caminos y tan viejos. Y tan viejos y funcionan. Y funcionan, exacto. Ese tema. Pero nos lleva al tercer organismo del Estado, que es donde para mí para todo. Porque ¿qué te sirve que el presidente esté en esta lucha contra la corrupción, presenta una denuncia en el Ministerio Público y no camina? Ahí se muere. Y en todo caso, llega a los tribunales y ahí se muere. Totalmente. O se alarga, ¿sí? Y entonces, en ese sistema que es el ejemplo vivo de que ya caducó las famosas comisiones de postulación, y te habla
el que las aprobó, uno de los Sí. que tuvo que ir a aprobarlas y presionarlas. Era buena idea. Pues realmente era transparentar el proceso, la parte de la transparencia sigue funcionando. Si algo fue transparente, Así es. ¿verdad? Pero mencionaba aquí otros compañeros, como Aquiles Fallas se dice, pero ¿qué esperábamos? Si eso es lo que hay en el gremio, ¿verdad? Así ¿De es. dónde escoger? ¿El Congreso dónde podía escoger? ¿De dónde podía salir las condiciones de postulación? Le tocó a la academia a través de los decanos, a los mismos administradores de justicia a través de los magistrados y a quienes ejercen elegir una serie de candidatos, el doble candidatos, para llevarlo al Congreso de la República. ¿Y en el Congreso cómo ves? Mira, yo creo que aquí hay cosas que se tenían que... Por ejemplo, yo no veo un Congreso de la República eligiendo magistrado de Corte de Apelaciones. Eso no tiene sentido, perdón. Eso no tiene sentido. Sí los veo eligiendo una parte de la Corte Suprema. Una parte. No sé si 1/3 o 2/3. Eso, o 3/4 o 2/5. Eso es otra discusión. Los magistrados de la Corte de Apelaciones son magistrados de carrera. Son de Poder Judicial. Y los tienen que elegir el Poder Judicial. Entonces yo creo que eso es un paso que hay que dar. Es que no sé si hay que reformar A, B o C. Habrá que hacer cosas. Pero eso hay que hacerlo. Honestamente, ponte la mano en el corazón. ¿Tú como diputado crees que conoce a 200 magistrados para la Corte? La respuesta está clara. No tengo ni idea. Entonces, ¿cómo eliges? Por una lotería política. Oye, elige a mi primo, elige... O sea, ¿cómo elegiría yo? ¿Por una lotería política? O de verdad hay diputados que digan, no, yo me he analizado los 200 y voy a... No, porque luego llega el partido y te dice a quién tienes que elegir. Entonces, es un absurdo que solo sirve para una cosa, para hacerlo mal o para manipular. Entonces hay que sacarlo y hacerlos de carrera. Mira, lo voy a decir, yo doy clases en Derecho, pero lo voy a decir. El mal de este país es el diseño de la carrera de abogado. Ese es el mal de este país. La carrera de abogado tenía que durar 4 años. 4. Y notario, 2 más o 3 más. Secretario judicial, 5 más. Juez, 8 más. Pero aquí uno es abogado, notario, licenciado. Si uno se gradúa de abogado y cuelga 5 diplomas en la pared, ya lo es todo con 24 años. ¿Y luego qué? Ya no tienes que hacer nada más. Pues esa fábrica de universidades que se volvió también. O sea, Bueno, cuando sacamos la ley eran 4 o 5, no me acuerdo cuántas, igual, o así como tú, diciendo un número, hoy son 12. yo sé. Con 2 más ya no alcanzan los magistrados de la Suprema para hacer la comisión de postulación, por ejemplo. Es que, ¿verdad? sí, hay que cambiar la norma, ¿verdad? Es que es absurdo, es absurdo. Entonces, hacer las cosas, si esto está inventado en todos lados, hombre, ¿tú quieres ser juez? ¿Cómo son los jueces en el mundo civil? Muy sencillo, tú eres abogado y te puedes presentar a ser juez, pero hay unas condiciones. 5 años de antigüedad, con lo cual aseguras jueces de 30 años para arriba, que es bueno, que es bueno. Y una oposición. En España ser juez te puede costar 3 años de oposición. Con un temario así. Espera, que cuando ya se aprobó a ser juez, te pegas 1 año o 2 en la Escuela de Estudios Judiciales. Y sales juez con 35 años y 8 de estudios solo para ser juez. Ahí hay una selección. ¿Te puedes equivocar? Siempre. Pero estás conmigo que el error se reduce, ¿no? Claro. Bueno, aquí no. Y se vuelve por vía, no cada 5 años. ¿Verdad? Ir al tema. Elegimos con este sistema ya caduco, es lo que había, este gremio es lo que había. ¿Qué podemos esperar, Pedro, de estas cortes? Bueno, yo creo que no podemos. Mira, yo te voy a decir lo que yo creo que traen estas cortes. Traen un granito de intento de cortar la persecución judicial. ¿Qué creo yo que van a hacer estas cortes? Frenar, reducir, más que frenar, reducir la persecución arbitraria que se hace ahora de muchas personas. Porque van a bajar, como se dice en buen chapín, me gusta esa palabra, el mosh. El mosh. Van a bajar el mosh. Entonces estas cortes ya no van a alentar la persecución per se. Es decir, Alejo, al bote, como, y no, yo creo que eso lo van a bajar. Creo que van a sacar de prisión a todas estas personas que no deberían de estar en prisión. Hayan cometido delito o no. El caso de José Rubén Zamora, por ejemplo. No te metas en si ha cometido delito o no. Una persona, por lo que lo señalan, no puede estar en prisión 2 años. Por lo que lo señalan. Es que lo que tú quieras que sea una falta, pero no puede estar en prisión preventiva. Por no hablar de Elige Arnaiz. Es decir, un montón de gente que está ahí, que no debería estar en prisión,
aunque tenga un proceso judicial abierto. Eso es otra vía, pero no debería estar en privado. Creo que estas cortes lo van a bajar. Estas cortes creo que van a empoderarse. Y el Ministerio Público va a ser una herramienta y no un poder. Y así nos vamos a ir a ver cómo va la cosa en el año 25. A ver cómo va la cosa. Porque recuerda que el Congreso, si tiene 105 votos, puede hacer cualquier cosa. Ajá. Y los tiene. Y los tiene, es lo que hablamos. Y los tiene. Hay 105 votos muy unidos. Y los tiene. Entonces aquí hay que ver qué pasa en Estados Semilla Unidos. y sus aliados, eso llegan a 100, bueno. Llegan a 50 o 55. Sí, los magistrados fueron votados, pero de una manera impresionante. Si algo no podemos decir es que los diputados votaron apenitas por los magistrados, ¿no? Todos los magistrados llegaron con un respaldo político, porque es un respaldo político. Eso es. Sin enorme. precedente. Yo sé. Entonces, a ver qué ocurre, a ver qué pasa en Estados Unidos, check. A ver cómo responde la Corte, check. A ver si el Congreso sigue con los 105, check. A ver si el Ministerio Público baja el MOP, check. A ver la ciudadanía que responde, check. Hay los 48 cantones que dicen, check. Y cuando todos esos check ocurran, que no sé si será en un día, en un mes o en 6 meses, entonces veremos si esto implosiona hacia un escenario observador, porque hay 3 o 4 escenarios posibles. Pero yo creo que... Yo voy a hablar de los 3 escenarios. Mira, yo veo un escenario de a ver lo que pasa, un laissez-faire. Nadie hace nada y todo camina. Y no sabes a dónde llega. Es un escenario de laissez-faire. No creo que ese sea el de mayor probabilidad. Un segundo escenario es que admitan el antejuicio del presidente. Sacan al presidente y a la vicepresidenta. El Congreso nombra a 2 y esos 2 terminan la legislatura y nombran al próximo fiscal para que todo pase tranquilo. ¿Sí se me entiende, verdad? Sí. Ok. Hay otro escenario. Es que no pase nada, el presidente cambia a un fiscal y ponga a un fiscal no afín, pero vamos a decir... Más neutralón. Digamos. Eso es. Y ese fiscal persiga a todos los que hay ahora. Con lo cual ese escenario es otra hecatombe. Ajá. Y no creo que ocurra. Y poco más, eso puede ser un laissez-faire, una acción para que el presidente no tome... pero yo esto lo veo más difícil, que la lista de elección de fiscales del presidente sea tan cerrada que solo pueda nombrar a alguien que no haga persecución marcada. Que creo que nos guste escucharlo, no lo que a este país le sobra. Es decir, no podemos... Es que estos son unos desgraciados, de acuerdo. Pero si viene otro que persigue a estos desgraciados, entramos en otro proceso de péndulo. Exacto. Y creo que este país, en algún momento, tiene que parar eso. Sí, en algún momento... Esa confrontación que nos lleva cada 4 años, 5 queríamos los constituyentes, hoy escogimos uno de este sector, entonces la próxima el del otro, y se repiten las cortes. Hoy es una corte que apoya este lado, ahora la corte que apoya el otro lado. Y siempre hay alguien que dice, sí, pero nos dejaron a deber, depende de dónde estés, siempre hay alguien que te deja de ver. Alguien se va a tener que quedar a deber. Sí. Pues es lo que les digo en el Congreso. También con el tema de los acuerdos de paz, que no hay modo, seguimos en el tema de la guerra. En el Congreso es como me gritaban y no me daban la palabra, ahora yo les quiero gritar y no darle la palabra y no salimos de ese tema. Aquí hay que hacer una catarsis. Mira, los dilemas tienen mala elección porque son dilemas. Ajá. Es decir, ¿es el malo A o es el malo B? No, yo quiero el bueno. Ese no existe. Ese no existe. En el mundo, los conflictos que yo he visto, el que mejor cerró fue el de España. El España se acabó. Hasta que vino un grupo que quería desenterrar muertos de un lado del cementerio, por supuesto. Y eso levantó una ola que uno dice, vamos a ver, diablos. Mi abuelo estuvo en la guerra y era un hombre tranquilo y feliz. Vivió su posguerra, se acabó. Mi papá era un hijo de la guerra y nunca se metió en la guerra. Y yo no quiero saber nada de guerra. Sí, pero es que fusilaron. Sí, fusilaron a 8 aquí y a 10 allí. Y a 4 allí que no nos hemos enterado. ¿Quién le pone esa tapa a la olla? Y hay una solución para poner la tapa a la olla, fíjate. ¿Sabes cuál haría yo? Yo diría, damos 5 años para que todo aquel que haya cometido un delito en el conflicto armado lo pueda confesar y quede absuelto. Entonces, yo llegaría y diría, mira, el hermano de Gustavo Alejos lo maté yo. De Roberto, lo maté yo. Y está en esa tumba. Y a mí me declaran no inocente, absuelto. Ajá.
y el familiar recupera al muerto. Es que, si le pones es que, seguimos como estamos. Bueno, pues sigamos como estamos 20 años más. ¿Cuál es el problema? Hay que ponerle una tapa a la olla. Punto. Hay que ponerle una tapa a la olla. Y lo mismo en el tema ideológico, nos tiene confrontados Igual, a morir. ¿Ah? igual. La izquierda es tan legítima como la derecha. Yo no soy de izquierda. Pero la izquierda la izquierda sensata me refiero a no violenta, igual que la derecha no violenta, son opciones políticas. ¿Que a mí no me gustan? Bueno, pero es que eso es la democracia. ¿No quieres democracia? Toma democracia, si la democracia es justamente la pluralidad. Se vota y si hay 8 de izquierda y 2 de derecha, ganan los de izquierda. Ahora, los de izquierdas que guardan el respeto y los principios generales, igual que los de la derecha. Pero es que aquí cada vez son más extremistas, hombre. No. Sí, alguien decía, el comunismo se murió, pero el anticomunismo en Guatemala está más bien que nada. Y pelea, y odio, y las redes, Roberto, afloran mucho odio. Las redes, los net, los que despotrican, los que insultan, los que descalifican desde el anonimato, la cobardía, No, hombre, no. Creo que hay que hacer un gesto de humildad. Todos. Bien, Pedro, entonces digamos, ya hablamos de corrupción, es un tema que va a costar muchísimo tiempo que desaparezca, porque no es un tema solo de la clase política, es un tema que está social, endémico, ¿verdad? Es un cáncer que ya hizo metástasis social ahí en todos lados. Entonces no podemos esperar que Bernardo logre desaparecerla en los casi 3 años que le quedan, ¿verdad? Ya dentro de 2 empezará la nueva campaña, ya le queda poco. No podemos esperar que el Congreso de la República, de esa forma en que está integrado, vaya a lograr sacar leyes anticorrupción o vaya a evitar el tema, todo, y mucho menos que las Cortes se conviertan de la noche a la mañana en jueces y magistrados honestos que no cobren por lo que hacen, que no estén en esta mafia. Pero sí podemos esperar esa no confrontación, esa persecución, ¿verdad? A mucha gente afuera, ¿verdad? Mucha gente afuera, como Juan Luis, para hablar de por ejemplo, amigo, ¿verdad? De que se tiene que ir porque sabe que si aquí cualquier cosa la van a inventar Sí, sabes que aquí corres un riesgo de que te corten la hierba bajo los pies sin que haya hierba ni haya pies. O decir, sin razones. ¿Sí? Mucha gente ha optado por decir, oye, yo pongo tierra por medio porque ahí corro un riesgo para mi familia, para mis hijos o personalmente para mí o para todo. Claro que lo ha hecho. Y eso es triste, porque como yo te digo, la justicia tiene que actuar siempre, pero creo que la justicia tiene unos parámetros de decencia y de normalidad que no se deben de vulnerar. Y aquí se han vulnerado y desafortunadamente se van a seguir vulnerando. Y tiene mucho que ver con otra cosa que de lo que has hablado, que de lo que has escrito, la indolencia, ¿verdad? Como población, como ciudadanía. Sí. Mira, te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo que a mí me golpeó en la cara hace años y me sigue golpeando. Tú que tienes más memoria histórica que yo, dime un día que este país haya parado por 16 asesinatos al día. Nunca. Bueno, ahora son menos, ¿verdad? Son 7. A ver, este país, ¿cuándo ha hecho como otros países? Ha hecho Colombia, España, de decir, no, paramos el país porque mataron a fulano. Y lo paran. Y hay una manifestación contra el asesino de fulano. Aquí asesinaban a 16, ahora 7, 10. Un día que hayamos parado por eso. ¿Un día? No. Vemos los muertitos ahí. Y además así se le denomina ya, ¿no? Sí. Los muertitos como si fueran enanos de cuento. Los muertitos, cerramos los ojos. Cuando alguien se te quiere colar, suben las ventanillas y lo dejas, te vaya a matar. Bueno, ¿quién esperas tú que arregle los países del país si tú eres un cobarde? O sea, si a ti te da miedo de que como se me cuela un carro, ¡ay, yo lo dejo! Ok, está bien. ¿Quién esperas que arregle el país? Pues se te ha colado a ti, no a mí. O en una fila. Tú has estado como yo en una fila en un concierto. Ajá. Y llega cualquiera que dice, no, cualquiera. Y se pone delante tuya. Y la gente dice, ¡ay, cuidado, me vaya a matar! Bueno, ¿quién esperas que arregle ese problema? ¿Quién espera? ¿Te ha tocado a ti? Lo tienes que arreglar tú. Porque tienes que ser ciudadano de tiempo completo. Tú te ha tocado, tienes que llegar a decir, señor, apártese. ¿Quién lo dice? Lo digo yo y 68 que hay detrás de mí que me apoyan, pero no te apoyan. Entonces somos indolentes. Mientras no nos pase, no nos molesta. Lo mataron, algo haría, hombre.
¿O no? Saber en qué estaba metido. Saber en qué estaba metido. Encima culpamos al pobre que le cortaron el cuello. Dime una sociedad con unos valores tan indolentes, que era lo que yo había visto. Y no, digamos, menos en el tema político. Nadie se va a meter a opinar en esos temas. Es que me van a matar. Yo siempre digo, esa es la excusa perfecta para no hacer nada. Oye, si tú vas por la calle y agreden a tu hijo, ¿tú haces algo? ¡Hombre, ahí sí! ¿Cuál es la diferencia entre tu hijo y ser ciudadano de un país con derechos y con obligaciones? ¿O tú vives solo y aislado? ¿Solo para tu hijo? ¿Y los demás qué? ¿Qué esperas que venga? ¿Superman vestido de qué? ¿De no sé qué? Ahora se mezclan todos los superhéroes. Eso sí. Pero... No, pero yo creo que es duro decirlo, pero hay todo... Creo que se entiende, creo que uno se explica, ¿verdad? Pero hay que cambiarlo. Tenemos que educar más, politizar más, empujar más a la gente. Yo tomo la frase de un profesor de la universidad, que un día en un debate él sacó el término de ciudadano de tiempo completo. Es decir, tú tienes que ser ciudadano de tiempo. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tú vives en un grupo social. Lo mismo que vives en un condominio, lo mismo que vives en una familia. Y tú tienes la obligación de inmiscuirte o de tomar interés en saber qué está pasando. Tú no te puedes sustraer. Tú vives en una familia, a mí me da igual lo que haga mi padre, mi madre. No, perdona, no te da igual. No te da igual. Tú vives en un condominio, tampoco te da igual lo que haga el vecino. O si el vecino pone la música alta y arranca el carro y te llena de humo, a eso sí me importa. Bueno, pues vives en un país en el que hay un montón de vecinos y hay que enterarse de los problemas. El indigenismo olvidado, la gente pobre, miserable, que se muera, que le parece que a todo el mundo... Hay niños que tú sabes que se mueren de hambre. Impresionante. No se vale, como digo yo. No se vale, hombre, eso no se vale. No se vale. No se vale que lo sepamos o que no queramos saberlo. Cerramos los ojos. No queramos saberlo, cerramos los ojos, no leímos, no nos enteramos. No. Mejor si no nos enteramos. Exacto. O estás en un restaurante, yo esto lo he visto. Estás en un restaurante comiendo y tal, y viene alguien a darte, y hay gente que le da las sobras. Coño, perdón. Siéntalo allí, invítalo a comer. ¿No lo quieres sentar en tu mesa? Pues siéntalo en la mesa de al lado y dice, señor, póngale ahí un sándwich y una bebida y... ¿no? Ay, mire, ¿quiere esto que me sobró? Si bien le va. Bueno, eso. Si bien le va. Si bien le va, si no, póngamelo para llevar, que me lo llevo yo. Cuando una persona regala eso que le sobró, no es que yo sea muy religioso, lo voy a decir. Yo quiero ser más religioso de lo que soy, pero no estoy en ello. Pero Juan Pablo II lo decía, tienes que dar hasta que te duela. Y eso no te duele, tú te puedes desprender de 40 pesos e invitar a comer a ese que está ahí tirado y que tú le das la sobra. ¿Tanto te cuesta? ¿Tanto te cuesta? O ver a un policía en la calle patrullando que entra a un lugar de comida rápida y le dices, Poli, va, tómese un café y un sándwich que lo pago yo. Eso a mí mi papá me lo enseñó. Mi papá, cuando entrábamos en España a un bar de carretera, yo lo recuerdo, él siempre decía, oye, al camarero, el café de aquel policía lo pago yo. Y decía el camarero, bueno, ya lo han pagado 15 antes más. Bueno. Hay una cultura, eso es el tema. Una cultura de decir, bueno, este policía que está ahí tirado lloviendo, mano, sonríele. Es que sí será un desgraciado de metra, no importa. Sonríele, hombre. Sonríele. Eso es una cultura, es una cultura. Bueno, ahí sí que no se vale que no tomemos el consejo, pero además que no nos ayuden a regar esto, Pedro. ¿Verdad? Bueno, mira, yo lo he dicho muchas veces. Mira, te voy a poner un ejemplo de una cosa que yo llevo promoviendo y he hablado tú me dices, ¿con quién lo has hablado? Con todo el mundo. Con todo el mundo. Por ejemplo, llevo más de 10 años promoviendo esto. Imagínate que todas las tiendas de comida rápida del país, ¿cuántas puede haber? Y marcas, ¿cuántas puede haber? Puede haber 3.000 en el país, entre todas las marcas que a ti se te ocurren. Le ofrecen a la Policía Nacional un vale a precio de costo para que entren a comer ahí. Entonces tú tendrías un Policía Nacional que hoy no sabe dónde comer cuando está patrullando, no sabe dónde ir a comer. Iría a una tienda de estas de comida, Pollo Campero, McDonald's, Burger King, La Estancia, o sea, seguro que hablamos y salen 1.000. Entraría el señor, como un señor que es, se tomaría un menú básico, una botella de agua y 2 piececitas, un menú básico, almorzaría decentemente, todo el mundo diría, pues chica, el poli aquí, uno estaría seguro, el policía congeniaría con los ciudadanos. ¿Cuánto cuesta ese proyecto? Yo estoy convencido que por un año
las empresas lo pagarían gratis. Y luego a precio de costo. ¿Cuánto costaría eso? Hay mucho que hacer, Pedro. ¿Eh? Hay mucho que hacer en ese país. Nos falta mucho. ¿Cuál sería el problema? Y generas un match de integración importante que falta. No, está tal, es corrupto. Si cobran 4.000 pesos, viven en Zacapa, los tienes 48 horas de servicio, no les das de comer, ¿qué espera? Bueno, pues podríamos hablar el día entero, Pedro, de verdad. Pues sí, podríamos estar hablando. Muchas gracias por la charla. No, el gusto es mío, cafecito, porque yo creo que ¿verdad? ni con criterio yo me he podido expresar myself. Ajá. Allí te expresas con los amigos, con los socios, con los que entrevistas, pero creo que es una de las pocas entrevistas en las que yo me he podido expresar de verdad lo que uno siente. Y te lo agradezco a ti. Y encantado. Y ojalá un día estemos aquí diciendo, ¿te acuerdas aquello? ¿Te acuerdas aquella charla? Ya estaremos de viejos los dos, estarán otros jóvenes que hay por ahí diciendo, ay, ustedes dos que casi no pueden hablar. ¿Se acuerdan? Se acuerdan. Pero díganlo con el dedo para que no se le caigan los dientes. ¿Se acuerdan? Y ahí está. De verdad, muchísimas gracias. Y No, para mí también, súper agradable, relajado y Encantado. con mucho de fondo. Aquí hay mucho que hablar, mucho que hacer. Pues no ofendimos a nadie, pero si usted se siente ofendido, ofendida, No ofendemos una tacita de café todo lo arregla. Pues ¿verdad? sí, mire, sí. Y además aprenda a hablar de frente, que no le moleste lo que no le tiene que molestar, ¿verdad? Que si le dicen no, no se moleste porque el no es contundente, así es el nombre. Y al rato el café lo arregla todo, no se vale. No se vale. Claro que no se vale. Muchas gracias. Robert. Nos vemos hasta el próximo capítulo. Gracias.